estás? Bienvenida, Claudia, gracias por recibirnos. No, a ustedes, perdón, no me permitía aceptar la grabación, o sea, hay algo ahí o sea, no yo pasa escuchaba, nada. los veía, pero no podía aparecer ni Te hablar. estamos escuchando con mucha claridad, así que no pasa nada. Bueno. Yo repasaba estos dos o tres escuchaba datos, toda los tu escuchaste, ¿no? introducción. Sí. ¿Cómo? Eso, si habías escuchado la introducción. Perfectamente, sí. Y no, digo, al mismo tiempo escuchaba las noticias de que se están llevando el oro, nos dicen que vamos a tener que usar los pocos dólares que nos quedan para pagar impuestos, y una parte de la sociedad está encantada con que quieren meter presos a pibitos de 13 años. O sea, digo, es parte de esta, digamos, de un gobierno que restringe. También escuchaba que van a empezar otra vez con el tema de la auditoría de las pensiones por discapacidad y las van a encontrar argumentos para dejar de pagar pensiones por discapacidad, como encontraron argumentos para dejar de dar comida, y lo único que hacen es ensanchar el Estado penal. Digamos, es tan evidente, todo el tiempo la ministra de Seguridad mostrando videos de requisas, de cómo se meten en las celdas, de cómo encuentran un celular, digamos, hay una lógica de mostrar que prácticamente lo único que funciona es la expansión del Estado penal. Entonces, más cárceles, más condiciones rigurosas de detención y más gente encerrada. Y en este contexto, más pibitos, ¿no? Pibitos que están saliendo, algunos se enojan porque yo uso este término, pibitos de 13 años, y me dicen cosas horrendas como, bueno, mira, si un pibito de 13 años te matara o matara a una persona. Son esos, son niños, son pibes que están saliendo de la escuela primaria, recién terminando la parece escuela cuando primaria. están en nuestra casa son niños, pero cuando están en la calle y tenemos algún prejuicio son... Sí. Exactamente, porque todo el tiempo, y la gente que apoya o que cree que estas medidas son útiles para algo, piensa que son los hijos de los otros, ¿no? Nunca van a ser los nuestros, siempre son los hijos de los otros, los peligrosos, los malos, y no se detienen a pensar que los nuestros no son, en la inmensa mayoría de los casos, porque a veces también son, porque nosotros todavía tenemos posibilidades de cuidarlos, de utilizar recursos para mandarlos a la escuela, de garantizarles derechos mínimos. Mire, vos también estabas mencionando las cifras de indigencia de la población infantil. Estábamos hablando de 34%, lo escuché el otro día cuando cuando Marisa Graham, la defensora de niñas y adolescentes, te lo decía. 34%, estamos hablando de gente que no tiene, de pibes, de niños que no tienen capacidad para comer, que no tienen posibilidad de comer. Ya ni hablar de una educación de calidad, de irse, de disfrutar las vacaciones de invierno. El nivel de oprobio, de brutalidad, de perversión es tan grande que a mí no me alcanza el tiempo para poder decir, ¿qué piensan que van a poder resolver saliendo a cazar pibes de 13 años? Que además, en los números, porque a un gobierno que se la pasa hablando de datos y falseando datos, no tiene datos para justificar esto. No tiene datos. Vos fíjate que en la comunicación oficial, cuando presentaron este proyecto, no hay datos. Si no pudieron decir, aumentó, lo que muestran en términos de población adolescente involucrada en hechos delictivos, son a favor nuestro, porque están, y cualquiera puede mirar. Yo invito a que recorran tanto la comunicación oficial y la página del CEPOC nuestra, como para mirar lo que decimos. La comunicación oficial habla de un total de unos 2.000 casos en todo el país. 2.000, casi 50 millones de habitantes. Sí, me imagino que, ¿no?, si sacamos la cuenta de la cantidad de empresarios que tenemos que evaden, dibujan números y cometen otro tipo de delitos, supera ese número. Pero no nos preocupa además tanto. El monto, ¿no? Cuando uno habla del monto del daño, ¿no? Digamos, insisto, el ministro de Economía está diciendo que están sacando el oro que uno puede decir de todos los argentinos, y que vamos a tener que usar los pocos dólares que nos quedarán en el colchón para pagar impuestos. O sea, nos están esquilmando, nos están robando de una manera brutal, y pretenden que nos No solo eso, yo pienso en los legisladores que van a discutir esto. No solo los 6 que fueron a visitar a Astiz, Lilia Lemoine, ese tipo de gente va a votar que metan en cana pibes de 13 años. ¿Con
O sea, gente que desconoce ni siquiera, digamos, cosas básicas como, no sé, cómo sostener relaciones internacionales con otros países, hacen papelones todo el tiempo. La vicepresidenta va a conducir una sesión en el Senado para votar la baja de edad de punibilidad a 13 años, una vicepresidenta que el presidente al día siguiente la tiene que salir a desautorizar y mandar a la hermana, a la embajada de Francia por algo que publicó. O sea, todo es un escándalo. Entonces, sí, la verdad que sí, perdón. No, sí, te estoy escuchando y a todos nos cuesta mucho seguir el detalle y poder detenernos, y a los que intentamos informar, y lo veo además el gran esfuerzo que haces en tus redes, Claudia, por ir llevando este debate con las dificultades que además aparecen en las plataformas también. La verdad que es una realidad que nos supera largo y tendido. Yo quiero, nos tapa en un montón de cuestiones. Sí. Y para ser precisa, yo quisiera por ahí marcar 4 aspectos centrales de este proyecto que son muy preocupantes. Uno, por supuesto, es la baja de edad de punibilidad a 13 años. Esta misma ministra, Patricia Bullrich, en el año 2019 presentó otro, con Macri como presidente, presentó otro proyecto de baja de edad de punibilidad a 15 años. Es decir, en 5 años bajó 2 años la propuesta. ¿Con qué criterio? ¿Con qué argumento? Ninguno, ¿no? Segundo aspecto, y digo, esta baja no es que a mí no me guste, o a la Red Argentina no baja, o al CEPOC no nos guste porque somos garantistas o zafaronistas, o por lo que sea, o porque amamos, o como algunos nos dicen, romantizamos la delincuencia. No, todos los organismos internacionales de derechos humanos recomiendan a los países que tienen alta la edad de punibilidad que la mantengan, lo dicen expresamente, que mantenga la edad de punibilidad lo más cercana posible a la adultez, o sea, a los 18 años, llama a los países a que no bajen la edad de punibilidad, y a los que la tienen baja a que la suban a no menos de 14 años. Es decir, nosotros entramos en los países elogiados por tener una edad de punibilidad alta, nos están diciendo que no la bajemos, y a los que la tienen más baja le dice que de ninguna manera la podrían tener a menos de 14, que la suban, ¿no? Bien, segundo aspecto, el monto de pena que establece este proyecto. Habla de penas de prisión de hasta 20 años. Es decir, dice que un pibe de 13, 14 años podría recibir una pena de 20 años de cárcel. Bueno, eso es absolutamente desproporcionado, brutal. La Argentina ha sido ya condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar penas desproporcionadas. No se le puede imponer una pena de prisión a una persona que tiene 13 años a casi el doble de su vida viviendo en la cárcel. Tercer aspecto del que casi no se habla, repone el patronato, es decir, construye un sistema para los no punibles, o sea, para los que quedaran por debajo de los 13 años, que expresamente dice que si alguna persona de esa edad, o sea, menor de 13 años, sin límite hacia abajo, o sea, puede ser 6 años, 7 años, 8 años, supongamos un pibito de 8 años que le roba su juguete a un compañerito de la escuela, o 2 pibitos de 10 años que se pelean en la calle, o que roban en la calle algo, y que están en riesgo, o son peligrosos, están en riesgo, o están en peligro, o son peligrosos, el juez los puede internar sin límite de tiempo, hasta que dejen de ser peligrosos. Eso es administrar a la infancia pobre, encerrándola o disponiendo de ella como hacía el patronato de comienzos del siglo XX hasta el 2005 que se derogó. Eso que parece una cosa muy técnica es muy grave porque ha costado mucho sancionar una ley como la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La defensora que vos entrevistaste el otro día, Marisa Graham, es producto de esa ley, porque es digamos, una creación, una figura que creó esa ley del año 2005. La figura del defensor o defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa ley se llama así, Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y derogó expresamente el patronato, porque justamente lo que el patronato permitía era disponer como si fueran cosas de los niños y niñas pobres. Yo creo que ya lo dije la otra vez que los visité, invito a que vean películas como Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio, o lean libros como Las tumbas, de Enrique Medina, que muestran lo que era la infancia pobre, encerrada por
pobre. O sea, por pobre. Qué retroceso increíble. Bueno, cuando decían que quieren la Argentina de hace 100 años, ahí vamos, ¿no? Exactamente, es muy importante tener en cuenta eso, porque este gobierno todo el tiempo habla de una especie de pasado luminoso, un pasado luminoso donde la Constitución no regía, porque la Constitución actual obviamente no regía la de 1853, y en esa Constitución no hay tratados internacionales de derechos humanos, no hay niños, no hay mujeres, no hay trabajadores, ¿no? Digamos, todo eso es incorporado con las reformas, con el 14 bis y con las reformas del 94. Y el último aspecto que en estos 4 que yo quería señalar es que no crea un sistema especializado para adolescentes, sino que ese pibe de 13 años que puede ser condenado a 10 años de cárcel, 15, 20 años, cuando es mayor de edad, pasa a las cárceles de adultos. Es decir, piensan en una cantidad de niños, de niñas, que desde los 13 hasta los 30, 35, van a estar recorriendo primero cárceles para adolescentes y después cárceles de adultos. Eso es totalmente contrario a todo lo que prevé, insisto con esto, la normativa internacional, que primero habla de penas mucho más bajas y después de que haya un sistema especializado, no que estén mezclados o que culminen, digamos, que pasen tiempo de su detención en cárceles para adultos. Claudia, ¿cómo estás? Yair te saluda. Hola, Yair. Siempre tenés una mirada muy interesante que también está atravesada por una mirada de clase, ¿no? ¿Qué pasa con los pibes pobres? ¿Qué pasa con los pibes ricos? Uno tiene la mirada de que obviamente el pobre es el que entra a la cárcel y el rico es el que tiene los vericuetos legales para pagar el abogado que lo dilate, que logre evitar ser condenado. Quisiera preguntarle también qué pasa con los pibes pobres que actualmente están condenados, ¿no? O qué pasa con los pibes pobres de menos de 16 años que hoy son condenados por la justicia y en qué condiciones viven, ¿no? Porque uno piensa que la Constitución lo que prevé es que el sistema carcelario tiene que reinsertar a aquellos que delinquen, que violan una norma en la sociedad. Quería preguntarte si el sistema actual ya está pensado para reinsertarlos o es un sistema diametralmente opuesto. A ver, primero una aclaración, Yair. No hay pibes menores de 16 años condenados, porque hoy la edad de punibilidad es 16. Bien. Eso, recordémoslo, la edad de punibilidad hoy por hoy en Argentina es de 16 años, ¿sí? Es verdad que puede haber algunos sub-16 no punibles, o sea, que no deberían estar privados de libertad, y en algunos casos muy notorios, ¿no? Digamos, casos que son particularmente graves, atraviesan un tiempo de detención igual. Y eso no es correcto, no está bien, no debería suceder. Los que sí son punibles, los que tienen 16, 17, se reproduce en ellos la misma situación que con los adultos. Es decir, la cárcel, esto lo sabe cualquiera que recorra las cárceles, y un problema que tenemos en la Argentina, lamentablemente, nuestros legisladores y legisladoras no recorren las cárceles, salvo aparentemente solo para visitar genocidas, pero no las recorren para visitar a la población mayoritaria que hay en nuestras cárceles. La inmensa mayoría de la población que se aloja en las cárceles argentinas es pobre. Eso lo saben los jueces, los fiscales, los defensores. Parecen no saberlo los legisladores y legisladoras, o quizás suponen que los pobres cometen más delitos, y no, como vos decías recién, lo que pasa es que los pobres son más fáciles de aprender y tienen menos aprender, digo con H, y tienen más dificultades para obtener o para tener abogados o posibilidades de defensa que los haga zafar de esa situación. Pero yo también quiero decir esto, a veces la red también alcanza a las personas de clase media o clase alta, mucho menos, pero a veces también las alcanza. Y también para esas personas, o para esos pibes, o para esos adolescentes, yo tampoco quiero que vayan en cana, porque lo que acá estamos discutiendo, ¿se entiende lo que quiero decir? Digo, el sistema penal es selectivo, es estigmatizante, es discriminatorio, selecciona a los clientes, a sus clientes, digamos, entre los más vulnerables, etcétera. Pero siempre está mal que haya pibes de 13 años privados de libertad, siempre está mal para mí que haya personas condenadas a 50 años de cárcel, tengan la condición que tengan, porque
porque lo que está mal es esa expansión punitiva, que sí alcanza mayoritariamente a los más vulnerables, a los más humildes, a los que tienen menos recursos, pero está mal para todos. ¿Se entiende a dónde voy? Digo, sí, totalmente. Me parece importante destacar eso, que bajar la edad de punibilidad está mal, alcance a quien alcance, porque probablemente quieran defender esta propuesta diciendo tal autor de un delito quedó, o sea, no es punible ahora un pibe, no sé, de 15 años que cometió un hecho grave y es de clase media y también lo alcanzaría. No me importa, no quiero que alcance a ninguno porque entendemos, todos quienes trabajamos en esto, que la cárcel, el castigo, el encierro, a edades tan tempranas, solo provoca daño en la persona, no previene, no evita futuros hechos, y es pura venganza y puro castigo. Y nosotros entendemos, y quiero también ser clara en esto, no estamos diciendo que no hay que hacer nada con un pibe de 13 o de 14 o de 15 que comete un hecho dañoso. No, lo que estamos diciendo y lo que dicen los organismos internacionales de derechos humanos y lo que dice UNICEF, y estamos de acuerdo, es que hay otras áreas del Estado que pueden intervenir, que pueden trabajar con ese pibe. Estamos diciendo que no son tantos, es decir, podríamos tener equipos de 20 personas de trabajadores sociales, asistentes, educativos, médicos, abogados, gente que trabaje si tienen adicciones, específicamente sus adicciones, con estos pibes, justamente vos para que no crezcan en el encierro, ¿no? Exactamente, exactamente. Estamos cerrados, sos muy pretenciosa, pero vos pretendés mucho. Pero una cosa, yo creo que hay que sobre todo cuando se discuta esto en el Senado, tienen que pensar los senadores y senadoras, tienen que pensar los gobernadores, yo soy ingenua por ahí, pero bueno, vamos a trabajar para eso, los intendentes, las intendentas, que tienen que trabajar en el día a día con sus jóvenes, que en lugar de que los manden a construir institutos de menores, ¿qué políticas públicas? Que piense yo te diría, ¿cuántos en Santa Rosa, ponele, ¿no? ¿Cuántos pibes que cometen delitos tenés? ¿No? Hoy le preguntaba, hablaba con alguien de Tucumán y le decía, busquen esos datos, ¿cuántos son? Estoy segura que se puede trabajar uno a uno. Ya hemos transitado la otra experiencia y sabemos que no fue positiva, que tiene que ser por otro lado, ¿no? Digo, el sistema de patronatos y los institutos en donde están los jóvenes. Bueno, no queremos volver a eso. Claudia, querida, siempre el tiempo es corto, es cruel, pero te vamos a volver a llamar porque este tema va a seguir en nuestra agenda y ojalá te escuchen esos gobernadores, esos intendentes y esos legisladores, a vos y a otros tantos que han estudiado mucho y que tienen mucho para decir en esta temática. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo enorme, hasta pronto. Hasta pronto. Estamos escuchando a Claudia Cesarón y bueno, acá le están llegando además un montón de mensajes a Claudia.